Hermanos, la Iglesia nos invita a celebrar en este día el 5º centenario de la evangelización de Nicaragua. ¿Por qué el 5º centenario? Porque en el año 1523, Gil González Dávila inicia la expedición que va a partir hacia esta parte saliendo de Panamá, se dirige hacia el norte, pasa por Costa Rica, lo que será Costa Rica, no era Costa Rica, obviamente, y se introduce en el territorio que hoy es Nicaragua. Ahí se va a encontrar, va a descubrir el gran lago Cocibolca, que los españoles llamaron la Mar Dulce. Pero hay algo que en nuestros textos de historia de Nicaragua no nos dijeron, que Gil González iba acompañado de un grupo de frailes, sacerdotes que iban realizando bautismos. Según los textos, los registros que se hicieron en aquella oportunidad, se bautizaron entre todas las tribus que encontraron los españoles en esta área de Nicaragua, aproximadamente 12,000 indígenas. Son bastantes, ¿verdad? Yo diría, esos frailes quedaron cansados, ¿verdad?, de estar bautizando, ¿verdad? Bautizar a 12,000 son bastantes. Pero es interesante esto. ¿Por qué no aparece en nuestros textos de historia? Porque los independentistas quisieron borrar de la memoria histórica de nuestros pueblos todo lo bueno que hizo España. Por ejemplo, nos han metido la idea de que fue Cristóbal Colón el que descubrió que la tierra era redonda, porque todos los pueblos pensaban que era plana. Pues siglos antes que Cristóbal Colón, un matemático ya había hecho los cálculos de la circunferencia del planeta. Siglos antes. Cuando Cristóbal Colón llega ante los reyes, él no los tiene que convencer de que la tierra es redonda, sino que la cuestión es que él, según sus cálculos, ¿a dónde quería llegar? Quería llegar a las Indias. ¿Para qué? Porque había un comercio entre Europa y las Indias y la China, donde ellos traían telas, la seda, y traían especias y una serie de artículos con los que comerciaban. Ellos compraban, pero no podían pasar por el área de Turquía o del Oriente Medio, porque ahí estaban los árabes, los musulmanes, y no los dejaban pasar. Entonces, lo que Colón propone es dar la vuelta. Pero el punto es que cuando Cristóbal Colón va a hablar con los reyes, aparentemente ahí estaban unos profesores de Salamanca, y entonces los profesores le dicen a Cristóbal Colón que sus cálculos están equivocados, que seguramente era más lejos, o sea, el viaje era mucho más largo, más lejos de lo que él pensaba.
Sin embargo, pues los reyes accedieron, enviaron a Cristóbal Colón a buscar esa ruta de comercio. Era una ruta de comercio. Cuando Cristóbal Colón llega a las tierras y descubre que esa gente no tiene ni idea de Cristo, él se queda asombrado. O sea, porque Cristóbal Colón, según parece, era un católico devoto, hacía sus oraciones, le gustaba ir a misa y todo eso. Entonces, la preocupación de Cristóbal Colón es que esta gente no conocía a Cristo. O sea, Cristóbal Colón no viene pensando cómo robarle el oro a los indígenas, sino cómo evangelizarlos. Llegando a España, ¿qué hicieron los reyes de España? Los reyes de España lo que hacen es que van a donde el Papa a pedirles permiso y que él les permita, por ser una autoridad para ellos, hacerse cargo de ese territorio para introducirlos en la fe católica, en la fe cristiana. Ellos hacerse cargo. Por eso el Papa les da el patronato, que ellos puedan hacerse cargo de eso, enviar los misioneros. Entonces, esto es lo que hacen. Cuando viene Gil González Dávila, viene con unos misioneros, viene con unos frailes que vienen bautizando. No pensemos que estas tribus eran todas amigas y que todas se llevaban bien y qué maravilla la civilización precolombina. No. Eran guerreros, eran pueblos guerreros, se vivían matando entre ellos. Lo primero que hicieron fue expulsar, ¿se acuerdan lo que dije al principio? Expulsar a los misquitos, humos y ramas, que ellos llegaron primero, los expulsaron hacia el Caribe. Después ellos se quedaron en el Pacífico. Además, sus cultos en los templos tenían las mismas costumbres de los aztecas, o sea que hacían sacrificios humanos, especialmente de niños y niñas. En sus templos ofrecían sacrificios humanos. Por eso demos gracias a Dios de que los españoles nos trajeron la fe católica. Dar gracias a Dios de que tenemos la fe católica. Dicen, que se robaron el oro. Un experto hace un análisis, sobre todo refiriéndose a México, de todo el oro que se sacó en México desde la época de que llegaron los españoles al día de hoy. En 300 años, 3 siglos que estuvieron los españoles, solo se sacó el 0,7% de lo que se ha sacado hasta el día de hoy. O sea, lo que se ha sacado después ha sido mucho más, casi el 100%. Y ese 0,7%, lo que se llevó a España era un impuesto que se llamaba el quinto real. Entonces, ¿qué pasó con el resto del oro? ¿Se lo echaron al bolsillo los españoles? No. Hicieron construcciones. Construyeron iglesias, escuelas, ayuntamientos, carreteras. Y todo eso no es gratis. Todo eso tiene su costo. Y después irle dando el mantenimiento a todo eso. ¿Lo sacan de dónde? De ese oro que iban sacando. Había un gran comercio entre los virreinatos. Los virreinatos eran muy prósperos. Y
para nada aplastaron la cultura indígena. Fíjense que establecieron los cabildos. Había sí un ayuntamiento donde estaban los españoles, pero también habían los cabildos indígenas. No sé si ustedes han oído hablar del cabildo de Monimbó o el cabildo de Subtiaba. Eso viene de la época de los españoles, que permitían los españoles que los caciques indígenas gobernaran a sus tribus. Tenían esos cabildos para eso. Antes de la independencia, en todos nuestros países se hablaban las lenguas del país. Por ejemplo, aquí en Nicaragua se hablaba el náhuatl, no se hablaba el español. Los españoles le hablaban en náhuatl a los indígenas. Era una obligación de ellos aprender las lenguas indígenas. Sino porque, por ejemplo, en Paraguay, han oído hablar de Paraguay, que hablan el guaraní. Es porque precisamente los españoles propiciaron eso. Entonces, los españoles no solamente nos trajeron la fe cristiana, sino que nos trajeron la cultura de la cristiandad, que es la cultura occidental, la cultura de la cristiandad. Fíjense ustedes que cuando fue la independencia, los ejércitos, especialmente en Sudamérica, los ejércitos de los españoles realistas, ¿saben quiénes los conformaban? Indígenas. Los ejércitos de los españoles realistas los conformaban indígenas. Los ejércitos de los independentistas, los españoles independentistas, ¿quiénes los conformaban? Mercenarios, que los trajeron de Jamaica, de Inglaterra y de Francia. Mercenarios, o sea que les pagaron para poder luchar esta guerra contra España. Fue una guerra civil, ¿verdad?, entre españoles, porque los indígenas no querían la independencia. Cuando Darwin llegó, después de la independencia, llegó a Sudamérica porque estaba explorando, investigando todo eso, plasmó en su libro, Darwin, ¿se acuerdan de Darwin? Plasmó en su libro que conversaba con un indígena y le preguntaba, oye, ¿cómo es tu vida aquí en esta nación? Y el indígena le respondió, cuando teníamos rey nos iba mejor. Cuando teníamos rey, o sea, en el tiempo de que estaban España, ¿verdad? Por eso, o sea, bueno, las cosas pasaron. Ya no tenemos que pensar, ¿qué hubiera pasado si...? No, eso ya es secundario. Lo importante ahora es que demos gracias a Dios que nos trajeron la fe cristiana, la fe católica. Demos gracias a Dios porque no vinieron los ingleses, porque los ingleses exterminaron a los indígenas en Estados Unidos y Canadá. Los que quedaron solamente en reservas, ¿verdad? Entonces, demos gracias a Dios porque nos trajeron la fe católica, ¿verdad? Y ahora, pidámosle al Señor que seamos fortalecidos en esa fe, seamos fortalecidos con la fuerza del Espíritu Santo.